Javier Aragay, experto y consultor internacional en transformación de las instituciones y liderazgo para el cambio. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Buenos días. Nos habíamos visto en la radio ya hace algunos años. Sí. Y recuerdo que cuando en aquel momento hablamos, tú pusiste un ejemplo que para mí fue muy fuerte y muy gráfico, que era quien ingresa hoy a un jardín de infantes, al ciclo escolar, digamos, de primera infancia, tiene un recorrido hasta que egresa y no tiene la menor idea. O sea, el mundo va a ser muy distinto desde que entró hasta que salió, y seguramente cuando se le está enseñando hoy es 28 de septiembre de 2022, cuando termine dentro de X años, no se sabe qué mundo tiene, pero tampoco lo saben las autoridades de la educación, quienes son los responsables. Entonces, ¿qué le estamos enseñando hoy a los niños? Bien, es que el problema principal no es que estamos enseñando, sino cómo les estamos educando. Esta es, me parece, la parte más importante, porque ustedes en este país están enfrascados, y es muy interesante, en un debate sobre el currículum, sobre los contenidos, pero hemos de recordar que el currículum y los contenidos no son más que una herramienta para educar a personas. Esto para mí me parece que es lo más importante y muchas veces se olvida. Pero los niños de hoy tienen mucho más acceso a contenidos, a información, a datos, a conocimiento que el que teníamos cualquiera de nosotros cuatro. Sí, pero probablemente tienen menos probabilidad de formarse como personas, de conocerse, de saber relacionarse con Eso te quería preguntar, porque lo estás tirando sobre la mesa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre enseñar y entre educar? Claro, esto es lo más importante. Educar es ayudar a que la persona se conozca, a que la persona crezca, que sepa trabajar con los otros, al final que sepa qué va a hacer de su vida, pregunta muy importante. Y educar contiene dentro transmitir conocimientos, claro que sí, aprender. Pero transmitir conocimientos solo no significa educar. Y esto me parece muy importante porque es una de las confusiones que hay en el mundo, y es importante reflexionarlo y que las familias también lo sepan, porque hay una cierta obsesión que viene del siglo pasado de que educar es tener conocimientos. Oiga, no, porque al final te meten cantidad de cosas en la cabeza, la mitad de las cuales no sabes ni para qué sirven, y al final te olvidas de quién eres tú. No, y se convierten los chicos en chicos agenda, que los meten a un lado, los sacan el otro, y horas acá y horas allá, Claro. y en definitiva Pero es una también, sobrecarga, ¿no? Pero también no es riesgoso estar pensando siempre en el ¿para qué me sirve? No, claro, es que la pregunta básica es, ¿educar para qué? Para que sean unas personas que puedan vivir plenamente en el mundo que les toque vivir. Probablemente, como usted decía, un niño o una niña que empiece en el jardín de infantes, después de la escuela y si va a la universidad, estamos hablando del 2040, Claro. o 2041, o 42. ¿Sabemos cómo es este mundo? No, pero sí sabemos una cosa. Necesitaremos personas íntegras, personas que sepan quiénes son, que sepan trabajar con nosotros, que mejoren el país, que se comprometan, que se conozcan. Esto sí que va a ser invariable. Y como el mundo cada vez es más incierto, lo estamos viviendo cada día, ya no podemos buscar la seguridad fuera, hemos de buscarla dentro, en lo que somos. Y aquí hay un cambio radical que se olvida. Y por eso la educación está virando hacia menos obsesión por la transmisión de conocimiento y más educar. Xavier, ¿cómo se pondera? ¿Cómo evaluamos? Porque si nos tiramos mucho para lo que es la educación y todo lo que estás hablando, que me encanta, el conocimiento, creamos mucho ignorante también que se está dando, ¿no? O sea, la enciclopedia del siglo pasado, el niño enciclopédico, eso se entiende, pero ¿cómo ponderamos y hacer un balance para encontrar? Porque lo que estamos viendo también en nuestro país es mucho niño ignorante, ¿no? O sea, una juventud ignorante que le es difícil acceder al conocimiento porque encuentra repetición y repetición año tras año. ¿Cómo ponderamos? ¿Qué porcentaje de cada cosa le damos? Bueno, es que está apareciendo en el mundo un ignorante nuevo, que es el ignorante que repite como un loro lo que le han enseñado, pero no ha entendido nunca lo que es y sobre todo no entiende el mundo en el que vive e intenta aplicarlo sin ningún
criterio. Es una de las fallas que tenemos acá, por ejemplo, en los chicos, el tema de la falta de comprensión lectora. Nada, y ahí sí, termina exacto. justamente aprendiendo de Gente memoria, grande, ¿no? gente Y grande, grande, gente obviamente. grande. ¿no? Claro, pero ahí es donde se está descubriendo también que menos es más. Esta obsesión enciclopédica de que has de aprender cantidad de cosas, aunque la mitad no las comprendas. ¿Y si aprendemos menos? Aprendemos a aprender y reforzamos mucho la capacidad lectora, la capacidad comunicadora, la capacidad de escribir. Porque a veces se margina esto a cambio de aprender, yo qué sé, muchas cosas que ni nos acordamos. ¿Ustedes se acuerdan de los logaritmos neperianos? No. Yo tampoco, pero nos hicieron aprender y no sé Yo por no qué me acuerdo aún. ni siquiera dividir con la llave, ¿sabes? Ni de eso. Raíz cuadrada no usé nunca en mi vida. Pero no está bueno tampoco lo que está diciendo él. No me parece que una persona, un adulto grande como él, no sepa dividir. Me parece que no está bien. Pero ¿no? es que soy analfabeto en eso, nunca, Tiene que haber nunca una, más volví a pero dividir. tiene que haber una base de algo. Sí, pero lo más importante es aprender a aprender, porque estamos aprendiendo, deberán aprender muchísimo cada día. Y en todos los sistemas, no es en Uruguay el problema, del mundo, se calcula que aproximadamente el 50% de las personas que salen de la universidad digo, aún no saben cómo aprenden. Han ido superando obstáculos, exámenes. Y, los responsables de transmitir conocimiento, los maestros, los profesores, ¿se los está capacitando para eso que tú decís? Bueno, yo creo que los cambios que en muchos países del mundo se están implementando, Uruguay es uno, pero también México, España acaba de aprobar también un nuevo marco, intentan, luego vamos a ver si exactamente lo conseguimos, pero la intención es esta. Y de hecho, yo estoy aquí en Montevideo en este momento en un congreso que ha organizado AUDEC, la Asociación Uruguaya de Escuelas Católicas, donde mostramos 8 escuelas con las que llevamos trabajando ya desde hace 4 años, que muestran la transformación que han hecho, este cambio del que usted hablaba, este balance entre ser y aprender. Pero se muestra en vivo y en directo. O sea, hoy más de 100 personas están visitando estas escuelas, están viéndolo, están hablando con los alumnos, con los profesores, preguntando este balance, ¿no? Y esto me parece extraordinario, y que Uruguay tenga esto es un gran avance. Genial, pero a veces cuando no nos dan bien los resultados en las pruebas PISA, empezamos a ponderar todo lo otro, ¿no? Es decir, bueno, el niño uruguayo es más solidario que otro niño. A mí me encanta el tema de la solidaridad y que esté presente y que la educación se imparta. Pero vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Hay una repetición. Yo no sé, Jaime, a ver, corregime si me equivoco. Nosotros en el liceo volvíamos a estudiar año tras año exactamente lo mismo en historia, ¿no? Debe haber cambiado, yo espero que haya mejorado. Entonces, eso, yo no sé si te hace más firme el conocimiento, Pero fíjense, uno de los cambios que aquí en Uruguay se está llevando a término es precisamente cambiar esto, las repeticiones de los currículums muy grandes. Pero ojo también con las pruebas PISA, porque las pruebas PISA han quedado desfasadas. El mundo está cambiando muy rápido. Europa, por ejemplo, está bajando en los resultados de las pruebas PISA. El problema es que PISA ya no mesura lo que se debería de mesurar. Claro, estamos en un mundo que está Vale, pero cambiando. un ranking tenemos que tener. algo tenemos que tener. ¿Con qué Javier. medimos? Pero- no vamos a cambiar el sistema métrico, el baremo Pero por... hay muchos rankings, entonces seguramente no va a haber nunca uno que lo mida todo. Va a ser cruzar diversos rankings. Por ejemplo, rankings de cuáles son las mejores universidades del mundo. Bueno, por suerte ya hay 8. No te tomes uno solo porque te indica una cosa pero no te indica otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque venimos del siglo XX en que todo parecía muy estático y un ranking que lleva 30 años parece un ranking muy serio. Pero ahora es al revés. A lo mejor un ranking que lleva 30 años que no ha cambiado cuando el mundo está dando una vuelta total. Está cambiando la geopolítica, los valores, las familias, las empresas. Está cambiando todo. Estamos en un momento que requiere que la educación cambie. Pero no para salir de un modelo clásico y encerrarnos otra vez en otro modelo que va a quedar obsoleto en 5 años, sino para flexibilizar el sistema y ayudarlo a que evolucione. Giorgia Meloni dice lo contrario de lo que estás diciendo tú, ¿eh? Giorgia quiere volver a la educación, de que esta educación nueva no es la que
Esta tentación existe en todo, en política, en economía. Volvamos atrás porque nos parece que lo que vivimos, por cierto, que lo idealizamos, es la solución. Nunca volver atrás lo fue. Y la historia está llena de melones, si me permiten. Por tanto, nunca volver atrás, idealizar el pasado fue una solución. Y este es otro problema, porque muchas veces las familias reflexionan y dicen, bueno, pero yo ¿cómo aprendí cuando era pequeño? Claro, nosotros decimos, tan malos no salimos, ¿no? O sea, Exacto. Claro. No, yo también digo esto, pero es que el mundo que vivimos ya no tiene nada que ver con el que viven ellos hoy, nuestros hijos, nietos, o vivirán. ¿Esto es un problema o una solución? Las dos cosas. Claro, todos los inventos que la humanidad ha hecho son problemas y soluciones. El coche, estamos encantados de ir en coche, ¿no? Pero es uno de los elementos que mata más personas en el mundo, directa e indirectamente, por la polución que crea. ¿El coche qué es? ¿Una solución o un problema? Ambos. El móvil también. La tecnología nos aporta grandes cosas y nos crea grandes retos. Pero para eso necesitamos una educación que cambie. Pero para eso no han de cambiar los maestros y los docentes solo. Es toda la sociedad la de que ha de mirar la educación de otra forma. Porque también es muy fácil decir, bueno, que en la escuela me arreglen esto. Oiga, educar a nuestros hijos es una responsabilidad de toda la sociedad uruguaya. La transformación educativa, ¿cuánto depende del dinero? Miren, yo creo que no es el elemento clave. Ayer que empezamos este evento que les digo, este congreso, una de las primeras preguntas que me hicieron fue esta. Claro, porque acá dicen que sin dinero no hay reforma. Es verdad, pero no es Tenemos cierto. los liceos ocupados y todo por el tema de la rendición de cuentas. Es verdad, pero no es cierto. O sea, sí que es verdad que hay que invertir en educación más. En la conferencia de las Naciones Unidas que se hizo en Nueva York la semana pasada, esta fue una de las conclusiones. El secretario general de las Naciones Unidas, Gutiérrez, pidió a los gobiernos del mundo que aumenten las dotaciones para la educación. Porque esto no es un problema solo de Uruguay. ¿Hay que aumentar la dotación para educación? Claro que sí, y mucho más. Porque incluso en el COVID se redujo porque se dedicó a otras cosas. Pero siendo esto cierto, también es cierto que poniendo más plata no resolverás el problema de fondo. Hablando del COVID, la educación a distancia, que tanto se desarrolló durante la pandemia, ¿sirvió o dejó consecuencias peligrosas para quienes transitaron ese par de años? Ambas cosas. Claro, hábil declarante. Hábil declarante. No, pero es que es cierto, las cosas ya no son blancas y negras. Sirvió, aprendimos mucho, suerte que hubo de la tecnología, del Zoom, del Teams y todo esto. Pero también creó una rotura de vínculos. Las personas necesitamos estar cerca de las otras personas y educar fundamentalmente es esto. La educación es cooperación, es relación entre los alumnos con los profesores. Pero suerte tuvimos en este periodo. Pero el tema es ahora que dejamos el COVID hacia atrás. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a lo que hacíamos antes? Como si no hubiera pasado nada. No puede ser. Claro. Necesitamos proyectos educativos que transformen la escuela, que avancen, que utilicen lo que aprendimos. El híbrido, el sistema doble, puede ser muy útil, bien utilizado. La escuela ya no va a ser solamente híbrida o solamente virtual o solamente de tipo presencial. Hay que combinarlo. Claro. Hemos aprendido cosas, pero ahora parece que nos olvidamos de esto. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Creo, plantear un proyecto educativo, una propuesta educativa ante el desconocimiento de lo que puede venir a futuro. La educación y la enseñanza siempre va a estar basada en lo que hemos vivido de hoy para atrás. No nos queda otra porque es lo que conocemos. Lo que no conocemos, no sabemos cómo lo vamos a poder manejar. Pero fíjense, la educación es sobre todo decidir cómo desearíamos que los ciudadanos fueran. No nos olvidemos de esto, que es lo más importante. Y por eso es una decisión que el conjunto de la sociedad debe de tomar. ¿Y la repetición? ¿Qué elementos habría que tomar en una repetición? Porque acá estaba mucho cuestionamiento a veces. ¿Quién estudiantes deberían repetir entonces en base a esta filosofía? Pero es que la pregunta no es qué estudiantes han de repetir, cómo
ayudamos a cada estudiante, a cada alumno a Ok. sacar lo mejor de sí. Ahí. Unos llegarán más lejos, otros menos. O más rápido o más... Pero fíjense, esta idea industrial de finales del 19, que tengo un grupo aula y me aprenderán todos los niños al mismo ritmo, a las mismas veces, las mismas cosas, ya sabemos que no es cierto, pero seguimos practicándolo. Sí, sí. Entonces, lo que hemos de hacer es ayudar a cada alumno a llegar al máximo. Pero esto es así y Parece muy simple. no, es complejo. Pero lo que hemos de tener son ideas claras, Está bien. que a veces pueden ser simples, para luego hacer aplicaciones complejas. Pero hacernos preguntas. A mí lo que me preocupa más cuando voy a un país, a otro, es no repitamos los errores del siglo pasado. Hagámonos preguntas. ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo va a ser? Estas son las preguntas clave. No nos vayamos a... Es que ahora parece que bajarán una hora la asignatura de historia. Oiga, esto es una herramienta. Vamos al fondo. Esto es lo más importante. Javier, gracias por venir, ¿eh? Ha sido un gusto Muy amable. recibirte Muchas gracias. nuevamente, ¿eh? A ustedes. Que pases muy bien.